El pasaje de hoy nos habla del fundamento y la naturaleza de la Iglesia. Para entender lo que significa arrepentirse, creer en Jesús, ser salvo y convertirse en miembro de la Iglesia, necesitamos conocer nuestra condición antes de creer en Jesús. Antes de creer en Jesús, estábamos Efesios 2:1. Muertos en vuestros delitos y pecados. Esto significa que cada persona natural en el mundo, nacida como descendiente de Adán, está muertos en vuestros delitos y pecados. El cuerpo humano fue originalmente hecho de arcilla. Y el aliento de vida de Dios entró en ese cuerpo de arcilla y lo convirtió en un ser vivo. Pero en el momento en que el pecado entró en él a través de la desobediencia a la palabra de Dios, se convirtió en muerto. ¿Por qué es así? Porque es la palabra de Dios, el Creador, la que dice Génesis 2:17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, el Creador del hombre, conoce mejor al hombre. Cuando él dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, eso es lo que sucede. Así que todo ser humano nacido como descendiente de Adán ya está muerto en espíritu. La muerte física es el resultado de la muerte espiritual, que es la fuente misma de la vida. Sin embargo, la gente en el mundo no piensa que está muerta. Piensan: ¿por qué dices que estoy muerto cuando estoy vivo? Esto se debe a la diferencia en su visión de la muerte. La visión de la gente de la muerte es que la respiración física del cuerpo se corta y la conciencia física se corta. Pero la visión de Dios de la muerte es que la relación con Dios, la fuente y el fundamento de la vida humana, se corta y se abandona. ¿Cuál es la verdadera muerte? La muerte física, tal como la concibe la gente, es solo un aspecto de la muerte espiritual. La raíz de la verdadera muerte es la muerte de la vida espiritual. Razón por la cual la muerte de estar separado del Dios creador, la fuente de la existencia y la vida humanas, es mucho más aterradora que la muerte de respirar. La Biblia dice que todas las personas están muertas en delitos y pecados. Es a causa de esta muerte que el cuerpo físico también muestra síntomas de muerte. ¿Qué viene después de la muerte física? En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto. El juicio y el una vez para morir aquí se refiere a la muerte física. Y después de esto el juicio significa que habrá una muerte real. ¿Una separación eterna del Dios creador? ¿O habrá un juicio que nos eximirá de esa muerte real? Habrá un juicio. En otras palabras, ¿creerás en Jesús, el Salvador de la humanidad enviado por Dios, o no creerás? Ante esta importante cuestión, todo el mundo se encuentra en una encrucijada. No hay otra manera de resolver el problema de la muerte espiritual que creer en Jesús. Sin embargo, muchas personas están en la oscuridad e ignoran el camino de la vida y la manera de vivir. Si uno no cree en este Salvador, Jesús, está muerto espiritualmente. Están muertos porque no responden en absoluto a Dios creador, están muertos porque están separados de Dios, que es su esencia misma. Están muertos porque no conocen estas verdades, están muertos porque pertenecen a las tinieblas, están muertos porque son un pueblo que acabará yendo al infierno. Las personas del mundo también son esclavas, son siervos del espíritu maligno que engaña a la gente con falsas verdades para que mueran. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, la gente en el mundo que no cree en Jesús valora este mundo como lo más importante. Ellos tienen el valor de que este mundo es lo más importante, así que piensan que es mejor vivir de acuerdo a los estándares de este mundo. La vida eterna es un reino increíble para ellos, así que ni siquiera la esperan. Al final, ellos solo están interesados en este mundo, así que son esclavos del mundo. Se convierten en siervos del mundo. Por eso dicen que siguieron al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es el príncipe de la potestad del aire? Significa Satanás. Así que, los incrédulos están bajo el poder de Satanás. Eso es lo que significa ser un siervo. Satanás los controla, él los trata como siervos. La gente sigue los caminos del mundo porque no pueden evitarlo, porque son siervos. Por ejemplo, dicen que tienen que beber jugo de uva por la garganta porque es lo que tienen que hacer para sobrevivir. Pero en realidad, lo hacen porque son siervos de Satanás. Pero la mayoría de los incrédulos no saben que Satanás existe, pero a pesar de que no lo saben, viven como siervos de Satanás. Y es por eso que terminan en el infierno, tal como Satanás pretendía. Las personas en el mundo son siervos de Satanás, pero no lo saben, y viven como les place. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero la carne ya es corrupta y depravada, así que cuando hacemos lo que la carne y la mente quieren, debería ser bueno. Pero en lugar de eso se convierte en malo, y terminamos yendo por todo tipo de caminos corruptos y depravados de maldad. Vivir en los deseos de la carne y hacer lo que el corazón desea es un camino seguro a la destrucción, porque cuanto más vives, más pecado y maldad acumulas. De modo que cuando estés ante el tribunal de Dios al final de tu vida, serás juzgado por la terrible ira de Dios. Si vives en la naturaleza corrupta y caída de Adán, eventualmente caerás en la destrucción. Este estado se llama estar muerto en pecados y delitos. Debes descubrir y volverte de este estado espiritual para ser salvado de la miseria eterna y la ira.
¿Cómo puedes volverte? En primer lugar, para escapar del destino humano de corrupción y muerte, debemos conocer lo que son la compasión y la gracia de Dios. En otras palabras, necesitamos conocer la compasión, la misericordia, el amor y la gracia de Dios hacia los seres humanos que han caído en la corrupción y están condenados a morir. En Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama. Es decir, Dios se compadeció de los que vivían en el destino de los muertos a causa del pecado. Dios, que es rico en compasión, no abandonó a los que vivían en el destino de los muertos. Entonces, ¿qué hizo? En Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En otras palabras, Jesús murió y resucitó de entre los muertos para hacernos espiritualmente vivos, para que nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pudiéramos ser vivificados con Jesús en su resurrección. Jesús es la primicia de la resurrección, la garantía de nuestra resurrección. Si usted es un creyente en el rescate de Jesús, usted ya ha sido resucitado con Cristo en su espíritu. Nuestra resurrección al mismo cuerpo de resurrección que Jesús se completará en la segunda venida de Jesús. Por lo que aún no estamos completamente resucitados, pero somos aquellos a los que se les ha dado una resurrección en la que nuestro destino ha cambiado de muerte a vida. Los que creemos en Jesús somos ahora los vivos. Los muertos y los vivos son completamente diferentes. Los muertos espiritualmente y los vivos son aún más diferentes. Un creyente debe saber profundamente y regocijarse verdaderamente en el hecho de que está espiritualmente vivo. Los creyentes en Jesús están sentados juntamente con Jesús en los lugares celestiales. En Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El no creyente era un siervo de Satanás, pero el creyente está sentado con Jesús en los lugares celestiales. Los creyentes son hijos, no siervos. El creyente es libre como gobernante, no esclavizado como siervo. A los creyentes ya se les ha dado la autoridad de gobernantes, no de siervos. Por lo tanto, los creyentes en Jesús deben realmente sentir y disfrutar esto en sus vidas, para que sus vidas no sean arrastradas por el diablo. Creer en Jesús y convertirse en un creyente también significa que usted ha recibido la gracia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es donde Dios el creyente es salvo por gracia, mediante la fe en Jesús, donde nosotros somos salvos por fe, pero solo porque la gracia ya estaba presente de antemano. Para ser más precisos, somos salvos por gracia. Aunque tuviéramos fe, no podríamos ser salvos sin la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los creyentes son los recipientes de este maravilloso regalo de Dios. Debemos regocijarnos como recipientes del más precioso y maravilloso regalo de Dios, la salvación. Los incrédulos que rechazan el regalo de salvación de Dios están sujetos a la ira ante la justicia de Dios. Pero los creyentes que aceptan el regalo de salvación están sujetos a la salvación ante la gracia de Dios. Por lo tanto, somos nosotros los que hemos caído ante la gracia de Dios, mirando su favor, de modo que la salvación que hemos recibido no es por nuestras propias obras, sino por la sola gracia de Dios, pues está escrito Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué, entonces, nos ha dado Dios esta tremenda gracia? Es para capacitarnos para ser buena hechura, que Dios ha preparado de antemano, para que andemos en ella. Como dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Se dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, a fin de que no fuésemos desobedientes a la muerte, sino obedientes a la palabra, para que hiciésemos buenas obras. Es decir, el propósito de la gracia es capacitarnos para hacer buenas obras. Si somos salvos por gracia, debemos ser obedientes a la palabra, no desobedientes a la palabra, para que hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando llegamos a ser hijos de Dios y hacemos buenas obras, nuestros espíritus son purificados, somos santificados, somos hechos santos, somos hechos para caminar con un Dios santo, somos hechos uno con Dios, somos hechos uno con Dios. En otras palabras, somos hechos para estar conectados con nuestro Creador eterno, somos hechos para poseer vida eterna, la cual se suponía que era fugaz y que pasaría con la muerte, de modo que ya no somos hijos de la ira, somos hijos de la gracia. Te has convertido en caminante por la fe en la gracia. Así que, como hijo de Dios, camina en obediencia, creyendo lo que Dios nos ha prometido. Que camines por la senda pura de la fe en tu andar con Cristo y seas un vencedor. En segundo lugar, los santos salvos son aquellos que demuestran la misericordia de Dios y las riquezas de su gracia a las generaciones venideras. Así dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los que creen y aceptan la salvación de Dios por la fe en Jesús son grandemente bendecidos. Este es el propósito de la salvación, pero hay un propósito aún mayor de la salvación: que el creyente, habiendo recibido la gracia y la misericordia sin límites de Dios, pueda glorificar a Dios para siempre. Así dice en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo que Dios ha hecho al salvarnos como pecadores es tan rico en gracia que todo el cielo debería glorificarlo.
Así, en Apocalipsis 7, 1:0, 1:2, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 11:1 y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. 12 diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuanto más sabemos que somos salvados por la gracia expiatoria de la cruz de Jesús, más sabemos cuál es la misericordia de Dios hacia nosotros. El apóstol Pablo llamó a esto el servicio espiritual de los creyentes. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual, que es vuestro servicio racional. Romanos 12:1. Los que creen en Jesús y se salvan deben vivir una vida de participación en el cuerpo de Cristo. Como dijo Jesús, se trata de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Sin embargo, los discípulos al principio se resistieron y se opusieron al camino de la crucifixión, pero después de la crucifixión y resurrección de Jesús, cambiaron de opinión. Solo entonces los discípulos renegaron del camino que querían seguir y siguieron el camino de la cruz. Ofrecieron sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Jesús dijo Marcos 8:35: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía y del Evangelio, la salvará. La manera en que un creyente puede glorificar a Dios en esta tierra es entregándose por Cristo y el Evangelio. Es a través de esta devoción de los creyentes que Dios manifiesta su inmensa gracia en Cristo a muchas generaciones. En Juan 17:23, leemos: para que sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. También, en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Tercero, la Iglesia, la reunión de los santos salvados, es una comunidad que existe para las buenas obras de Dios. Así Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El camino que Dios ha preparado para los salvados es hacer sus buenas obras, que son la voluntad de Dios. Cuando Dios nos salvó, creó nuestro hombre interior de nuevo. Por lo tanto, se dice que somos su hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos la hechura creativa de Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios eligió salvarnos y hacernos nuevas criaturas. Y nos puso en el camino para hacer buenas obras, para vivir la vida de un hijo de Dios que hace buenas obras. ¿Qué es lo que Dios hace en nosotros para que hagamos buenas obras? Es conformarnos a la semejanza de su Hijo, Jesucristo. Habiendo sido adoptados como hijos de Dios después de vagar por el mundo, ahora debemos glorificar a Dios, conformándonos a la semejanza de Jesús, el Hijo de Dios. Si somos conformados a la imagen de Jesucristo, haremos las cosas que Jesucristo hace. El escritor a los Romanos dijo que Dios nos predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 2, 9, 3, 0 porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. 30 A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios nos ha predestinado a ser conformados a la imagen de su Hijo. Por lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseña por medio de la palabra. Nos entrena por medio de nuestro entorno, y trabaja para que nuestras voluntades se sometan a Cristo para que seamos conformados a su imagen. Si nos conformamos a la imagen de Cristo, nos haremos semejantes a Él, humillándonos en forma de siervo y haciéndonos obedientes. Hasta la muerte, y muerte de cruz, para gloria de Dios. En el futuro, Dios nos glorificará dándonos un cuerpo nuevo, el cuerpo de la resurrección, y en el presente, debemos vivir una vida de humildad que es para la gloria del Señor mientras nos hacemos como Él. Como hijos salvos de Dios, debemos ser luchadores por las buenas obras, porque está escrito en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos. Hay momentos en que nos desanimamos en nuestras buenas obras. A veces nos sentimos heridos, desanimados, o incluso desesperados, y estamos tentados a cansarnos, desanimarnos y dejar de hacer el bien. El profeta Elías luchó y venció contra los adoradores de Baal, pero cuando le advirtieron que Jezabel iba a matarlo, se desanimó y huyó lejos, al monte Sinaí. Se metió en una cueva y se desanimó, no quería seguir en el camino del ministerio. Cuando Dios lo llamó de nuevo y le ordenó que siguiera en el camino del ministerio, Elías pensó que era el único en un camino solitario para Dios, pero Dios le dijo que había 7000 personas que no doblarían la rodilla ante Baal. Así que Elías volvió a levantarse y siguió la voluntad de Dios y permaneció en el campo del ministerio. Después de que Jesús muriera en la cruz, los discípulos se dispersaron. Los discípulos se desanimaron y pensaron que ya no podrían continuar su ministerio. Pero el Señor fue de nuevo al mar de Galilea y llamó a Pedro y a los demás discípulos que estaban pescando peces.
Si me amáis, apacentad mis ovejas, les dijo, volved con las ovejas, guiadlas y corred hacia la misión a la que el Señor os ha llamado. De la misma manera, el Señor nos dice que no nos rindamos, sino que sigamos haciendo la buena obra que nos ha encomendado, y a su debido tiempo recogeremos una cosecha y recibiremos nuestra recompensa. Puesto que la razón por la que fuimos creados de nuevo es para hacer buenas obras, el Señor quiere que seamos sus hijos, que se esfuerzan por hacer buenas obras por la fe. Ser hijo de Dios significa que te has convertido en miembro de la familia de Dios. ¿Cómo debes vivir ahora? Deberíamos conocer y apreciar la gracia suprema de Dios, deberíamos tener comunión con Dios a través de la adoración y dar gloria a Dios. Deberíamos esforzarnos por reunirnos para hacerlo y deberíamos vivir vidas transformadas, difundiendo el Evangelio, la hermosa virtud de Dios, para poder enseñar a los que nos rodean, atribulados, a los pobres, a los enfermos, a los oprimidos espiritualmente y a los errantes de este mundo que hay una manera de vivir. Que vivas como una persona de fe.